Y cuando ingresaba en ese átomo, toda esa coraza que tiene de electrones tiene una carga negativa, y por eso es que apenas se empieza a acercar, empieza a frenar la velocidad, porque empieza a interactuar, ¿sí? Empieza a dejar pedacitos de energía a cada paso, y por eso pierde energía. A medida que va perdiendo energía, esa energía lo que hace es, por ejemplo, interactuar con este electrón, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Bueno, si interactúa con este electrón, y por ejemplo, supongamos que este electrón se va de este átomo, lo que va a pasar acá es lo que llamamos la cascada de ionización. ¿Se acuerdan de eso? Que entonces lo que pasa es que este electrón que está acá, como siempre el átomo tiende a cubrir las capas más internas primero, y se fue este electrón de acá, lo primero que quiere hacer el átomo es completar este agujero que le quedó acá. Entonces viene un electrón de una capa superior y va a venir acá. Para poder pasar de una capa superior a una de menor energía, tiene que liberar la energía que le sobra, porque acuérdense que cada órbita tiene una determinada energía. Entonces esa energía que sobra la emite en forma de rayos X, ¿sí? Cuando hacía que el electrón saltaba de una órbita a la otra, la energía era fija. Era la diferencia entre la energía de esta órbita, que digamos 5, y la energía de esta órbita, que es 3. Entonces emite 2 de energía. Y ese 2 es específico para esta capa y esta capa de este elemento. Por eso se llaman rayos X característicos, ¿sí? Porque dependen del átomo del cual estamos hablando. Ahora, habíamos dicho que los rayos X tenían un porcentaje chiquito de este tipo de emisión, de rayos X característicos, pero principalmente la radiación de frenado. ¿Y qué era eso de la radiación de frenado? Precisamente que, bueno, estos fotones o los electrones que se van a acercar van a interactuar con la capa negativa que tienen, entonces van perdiendo energía, ¿sí? Y esa energía la van perdiendo en forma de radiación. Entonces emiten un espectro de energía, ¿sí? Si pierden una velocidad de 20, emiten 20, si pierden 15, emiten 15, entonces emiten todas las radiaciones, ¿sí? Desde 0 hasta la energía máxima, que va a ser la velocidad. Acuérdense que lo que nosotros decimos es que esos electrones, cuando ingresan, todo lo que tienen es energía cinética. Esa energía cinética tenía que ver con la velocidad, ¿se acuerdan? Dijimos siempre que hablamos de cinético, lo relacionamos con velocidad. Entonces, si va perdiendo velocidad, va perdiendo esa energía. Pero como sabemos que la energía no se pierde, sino que se transforma, esa energía que pierde se emite en forma de rayos X de frenado, que son la mayoría en el espectro de rayos X cuando nosotros hablamos de este tipo de radiodiagnóstico. Como para tener una idea, tenemos que tener la idea, les doy una pista que lo tienen que saber. El haz de rayos X entonces está formado por un 85% aproximadamente de rayos X de frenado y un 15% que son producidos como rayos X característicos, ¿sí? Entonces habíamos dicho que cuando el electrón ingresaba en el paciente, por ejemplo, suponiendo que este vertical vendría a ser como la piel del paciente, y acá viene a ser como la profundidad, ¿sí? Apenas ingresa ya empieza a interactuar. Fíjense que apenas ingresa ya está la curvita acá bien pegada, bien alta. Eso significa que apenas ingresa empieza a interactuar con ese medio. Interactúa hasta que entrega un máximo y después cae, ¿sí? Como los electrones, que ahora los vamos a comparar con los fotones, caen muy rápido, o sea que la pendiente es muy pronunciada, entonces nosotros tenemos una profundidad muy chiquitita para tratar. Porque no podemos tratar al paciente con esta energía, porque es como si fuera con mucha penumbra, para imaginarlo con algo que conocemos. Entonces nosotros vamos a tratar al paciente solo en este rango de energía. Y este rango se llama rango 90. ¿Sí? Como para que nosotros sepamos que solamente alrededor del rango 90, entre el 85 y el 95 de máximo, es lo que nosotros vamos a utilizar para tratar al paciente. Y cuando tenemos un equipo que puede tratar con electrones, que son de los más modernos que hay, nosotros tenemos varias energías de electrones. Tenemos electrones de 6, de 9 MeV, de 12, de 16, de 20 MeV. Entonces nosotros en el equipo lo que nos va a pasar es que va a venir el médico y nos va a decir, bueno, voy a marcar a este paciente ya, no tenemos tiempo de hacerle tomografía, no tenemos nada, vamos a tratarlo con electrones, porque la lesión es muy superficial y los electrones se entregan mucha dosis en superficie. Entonces, bueno, ¿qué energía usamos? Bueno, como para tener una aproximación que obviamente depende del equipo, depende del material, depende de un millón de cosas, pero una idea así global, vamos a decir que si un electrón tiene energía de 6, por ejemplo, más o menos llega a los 3 centímetros, el máximo. ¿Sí?
Como para tener una idea, la mitad de la energía es más o menos la profundidad máxima, ¿sí? Como para tener una idea. Entonces, si viene el médico y me dice que quiere tratar algo que se ve, que yo lo puedo ver y que es solamente la lesión en la piel y nada más, no voy a utilizar electrones de 20, ¿sí? Porque están a 10 centímetros de profundidad, entonces no tendría sentido. Y eso, que nosotros utilizamos para saber cuál es el máximo, le vamos a decir alcance, ¿sí? Fíjense que si los comparamos con los fotones, que es lo que vamos a ver hoy, los electrones entonces ingresan en la piel del paciente y enseguida empiezan a interactuar, porque tenían masa y porque tenían carga. Ahora los fotones, que no tienen masa y no tienen carga, son solamente energía, pura energía, fíjense que apenas ingresan no interactúan. ¿Sí? Fíjense que tiene que pasar bastante en la profundidad del paciente para que empiecen a interactuar. ¿Sí? Y esto es lo que veíamos hace un ratito, de que los electrones ingresaban y enseguida empezaban con esa trayectoria que se cortaba para todos lados. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, fíjense, si yo tengo electrones, que es esta imagen de acá, de 6 MeV, fíjense que como máximo va a llegar a un 3,5 de profundidad, más o menos, para 6 de energía. Ahora, si yo hablo con energía de 6, pero en fotones, fíjense que el máximo me lo da en 3,5, pero que sigue interactuando y nunca llega a ser 0. Fíjense acá el máximo para 6 estará más o menos en 1,5 por acá, más o menos en este gráfico, ¿sí? Y acá está más profundo. Siempre tenemos que saber que los fotones trabajan a profundidad y los electrones siempre en superficie, ¿sí? Eso, chicos, ya grabado, resaltado todo, porque yo les voy a preguntar cómo van a tratar a un paciente una lesión superficial y ustedes tienen que poder decirme que prefieren los electrones antes que los fotones, ¿sí? Entonces, sabemos que si nosotros hablamos de radioterapia tenemos varias formas de tratar al paciente. Alguna es con haces de fotones de baja energía, de kilovoltaje, como si fuera el equipo de rayos de diagnóstico más o menos. Después tenemos los haces de fotones gamma o RX de alta energía, que ya ahí hablamos del megavoltaje. Podemos tratar con electrones o podemos tratar de otras formas como protones, neutrones, de otro tipo de partículas. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, cobalto, que vamos a ver hoy, o los aceleradores lineales, que son los que más se utilizan hoy en día, vamos a estar hablando de teleterapia, ¿sí? En terapia superficial también hablamos de teleterapia porque la fuente de irradiación está lejos del paciente, no está dentro del paciente, ¿sí? Por eso es que se llama teleterapia. Entonces, hay dos tipos. Tenemos los equipos que trabajan con fuente radiactiva o los equipos que trabajan con la misma forma que trabajan los equipos de rayos diagnósticos, ¿sí? O sea, acelerando electrones y haciéndolos chocar contra un blanco. Entonces, los equipos de cobalto trabajan con material radiactivo, por eso les decimos que trabajan con rayos gamma, mientras que los aceleradores lineales funcionan con fotones, ¿sí? Acelerando electrones que los hago incidir en un blanco. Ahora, cuando yo tengo una fuente, cualquiera sea, ya sea una fuente radiactiva o el electrón que golpea contra un blanco, lo que va a pasar es que la radiación sale en todos sentidos, ¿sí? Eso lo sabemos también del equipo de rayos diagnósticos. Bueno, acá pasa lo mismo, pero también pasa lo mismo cuando esa radiación incide en el paciente, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, la radiación de fuga, que es todo lo que sale en otro sentido que no me interesa para el tratamiento, ¿sí? Pero como no lo puedo evitar, igual sale. Lo que pasa es que como no me sirve porque el paciente está acá, lo que hago es blindar toda esta otra parte para que no salga del cabezal. Después la radiación incide sobre el paciente y interactúa en el paciente, entonces ahí se produce lo que se llama la radiación secundaria, ¿sí? Que son más interacciones. Esta radiación secundaria nosotros tenemos la idea de que sale del paciente, pero no siempre tiene que salir. De hecho, nosotros en radioterapia principalmente trabajamos con esta radiación secundaria, pero que queda dentro del paciente, ¿sí? O sea, es esto que veíamos recién, es un electrón que salió de lo mejor del átomo, interactuó con lo que estaba al lado, que sigue siendo el paciente, y entonces esa interacción es la que a mí me funciona para tratar el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces esta radiación secundaria es principalmente la que utilizamos para tratar en radioterapia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien?
la clase pasada íbamos a hablar de la interacción de partículas con la materia. Y hoy vamos a hablar solamente de radiación, de los fotones, ¿sí? Sin masa, sin carga. ¿De qué dependen las interacciones que vamos a ver? Bueno, depende primero del tipo de radiación, ¿sí? No es lo mismo radiación gamma que radiación, fotones de baja energía, por ejemplo. Obviamente la energía tiene mucho que ver, y tiene que ver también con el material en el cual inciden esos fotones, y también en el estado en el que se encuentran, ¿sí? A grandes rasgos lo que podemos decir es que la interacción puede interactuar con los electrones que están dando vuelta alrededor o con el núcleo. Con cualquiera de esas dos cosas pueden interactuar. ¿Y qué es lo que puede pasar cuando interactúan? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es que se absorba, ¿sí? O sea que ese material interactúe ahí en este mismo átomo, por decirlo de alguna forma, y se quede ahí, o que se disperse, ¿sí? Que deje parte de su energía o no, y continúe esta radiación. Fíjense que de acá no sale ninguna radiación del átomo, y acá sí. ¿Sí? Esto entonces es absorción y esto es dispersión. Sale un fotón en general de menor energía. Para poder ver qué es lo que sucede cuando interactúa con el material, vamos a hablar de la intensidad de la radiación. La intensidad de la radiación parece re complejo, pero pensémoslo como si fuera el número de fotones. Si yo pudiera contar el número de fotones que tengo, bueno, esa es la intensidad. 20 fotones, intensidad 20, 10 fotones, intensidad 10, bueno, eso es intensidad de la radiación, ¿sí? Y como son fotones, que no tienen masa, no tienen carga, nunca llega a ser cero, ¿sí? Esto se atenúa, pero yo no lo puedo detener, ¿sí? Va a ir siendo la intensidad cada vez menor, van a quedar atrapados más cantidad de fotones, pero nunca va a haber cero, ¿sí? Siempre va a continuar, va a tender a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. La interacción esta de la radiación con la materia, para lo que a nosotros nos interesa, son principalmente 4 efectos. Hay más efectos, pero casi no se ven para las energías que utilizamos, así que nosotros vamos a enfocar en estos 4. ¿De qué depende que suceda uno o el otro? Bueno, siempre del material en el cual van a incidir y de la energía, principalmente de estas dos cosas. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos con las partículas? Hablamos, por ejemplo, de la colisión elástica, que el electrón se acercaba y no interactuaba ni pasaba nada. Bueno, traslademos todo acá porque es muy parecido, a lo mejor nos ayuda para estudiarlo. Fíjense que acá tengo la interacción que se llama dispersión coherente o dispersión Thomson, que lo que sucede es lo mismo. Viene el fotón, ¿sí? O el rayo X incidente, y lo único que va a pasar es que va a cambiar su trayectoria. Se va a ir por otra dirección a la que venía, pero no va a interactuar con el medio, ¿sí? No hay ionización, no hay excitación, no hay nada. Solamente cambia la dirección y nada más, ¿sí? ¿Eso no es el del frenado? No, porque acá no deja energía. La de frenado, como pierde velocidad, va liberando energía, que son los rayos X que se liberan. Entonces, viene el fotón, se cambia de dirección y no pasa nada, ¿sí? No interactúa en ningún momento con ese átomo. Después tenemos el efecto fotoeléctrico. Bueno, y acá, a hacer todos los truquitos que les sirvan para acordarse. ¿Qué tienen que saber del efecto fotoeléctrico? Bueno, primero que lo que va a pasar es que va a interactuar pero con las capas más internas, ¿sí? El efecto fotoeléctrico siempre sucede con las capas más internas de ese átomo. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, va a venir el fotón incidente, va a interactuar, le va a dejar parte de su energía, le va a dejar su energía a este electrón que está acá, y lo que va a pasar es que le va a dejar toda la energía que tiene, ¿sí? O sea que ese rayo X, ese fotón que está ingresando, va a desaparecer, ¿sí? Fíjense que no tengo ningún rayo saliendo del otro lado, se absorbe completamente. Entonces le entrega tanta energía a este electrón que el electrón directamente ioniza el átomo, se va, ¿sí? Y este átomo queda ionizado. Este, que se llama fotoelectrón, porque viene del efecto fotoeléctrico, sigue ionizando después otros átomos que están cerquitas, que es lo que decíamos, sigue adentro del paciente. Pero bueno, si nosotros nos enfocamos en este átomo, lo que sucede es que viene un fotón y le da toda la energía a un electrón de las capas más internas, ese electrón sale despedido, ¿sí? Y entonces no hay radiación dispersa, ¿sí? No hay radiación de menor energía. Este efecto lo vemos principalmente
para las bajas energías, para las energías que nosotros utilizamos en radiodiagnóstico. Entonces, a lo mejor ustedes van a estar acostumbrados a escuchar que este es uno de los más frecuentes. Bueno, para radiodiagnóstico sí, porque funciona para bajas energías. Es usual para las bajas energías, las de radiodiagnóstico, ¿sí? Acá dice que sucede entonces la cascada de ionizaciones. ¿Por qué? Y por esto que habíamos dicho recién. Se liberó un agujero, un huequito en una de las capas más internas, entonces el átomo automáticamente lo que quiere hacer es cubrir este hueco, entonces vas trayendo electrones de las capas superiores para cubrir las más internas. Como tiene que liberar energía, porque las más internas tenían menos energía, ¿se acuerdan de eso? Las que están más cerquita del núcleo tienen menos energía y cuando vas siendo más afuera tienen más. Entonces, para saltar de una capa superior a una inferior, libera energía. Y eso se libera en forma de rayos X. Capa interna, el electrón se va y no hay radiación dispersa, ¿sí? Ese fotón se absorbió completamente. Y a contraposición de eso, tenemos el efecto Compton. ¿Qué es lo que sucede en el efecto Compton? Bueno, va a venir un rayo X incidente, también un fotón, pero este va a interactuar con las capas más externas de ese átomo, ¿sí? Con las que están más afuera. ¿Y qué va a pasar? Le va a dejar parte de su energía a este electrón de las capas más externas, pero no le se va a dejar toda la energía, le va a dejar solo una parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este electrón? Bueno, si tiene suficiente energía, se va a ir del átomo. Si no tiene suficiente energía, solamente va a subir un nivel. Pero lo que a nosotros nos interesa de este efecto es que fíjense que como le deja parte de su energía nada más, acá tengo radiación dispersa, ¿sí? Este fotón que tenía energía de 20 deja 10 en este electrón y se va con otra dirección con energía de 10, ¿sí? O sea que hay radiación dispersa. ¿Y por qué es importante esto de la radiación dispersa? Porque este efecto, el efecto Compton, es el típico de las energías que utilizamos en radioterapia. Si yo les pregunto cuál es el efecto que sucede principalmente en radioterapia, van a saber que es el efecto Compton, ¿sí? Y eso trae la contra de que tengo esta radiación dispersa. ¿Y qué pasa con la radiación dispersa? Que me ensucia las imágenes, ¿sí? Fíjense que la que yo utilizo en radiodiagnóstico, que era el fotoeléctrico, yo cuando revelo una placa la veo perfecta, veo bien cuál es el hueso, puedo distinguir alguna parte blanda también, ¿sí? Entonces, el contraste es muy bueno, porque eso sucede con el efecto fotoeléctrico, porque no tiene este rayo X dispersado. Este fotón que sale en otra dirección tiene tan poquita energía que lo único que hace es ensuciar la imagen. Entonces, si yo veo una placa, como si fuera de diagnóstico, pero utilizado con este tipo de energía, voy a decir que esta placa es horrible, está re mal hecha, pero no es que esté mal hecha, es que la energía con la que trabajo es tan alta que principalmente sucede este efecto que por este rayo disperso me ensucia mucho la imagen, ¿sí? Entonces ingresa, capas externas, se va el fotón dispersado y el electrón puede irse si tiene suficiente energía de este átomo. Después el tercer efecto que más vemos en este tipo de energías es la formación de torres. Acá lo que va a pasar es que este fotón que está incidiendo tiene tanta energía, viene con tanta velocidad, con tanta fuerza, que va a llegar a acercarse mucho al núcleo. Y acá lo que vamos a ver es esta maravilla de que algo que es solo energía, que no tiene masa, va a convertirse en masa, ¿sí? Y al acercarse tanto al núcleo se va a generar un electrón y un positrón. Por si no se acuerdan, les recuerdo que el positrón es igual que el electrón en masa, solamente que tiene carga positiva, y el electrón tenía carga negativa. Pero la masa es muy parecida. Entonces, toda esta energía se transforma en masa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ese electrón y ese positrón? Bueno, el electrón sigue interactuando en todo el medio, y con el positrón también lo que va a pasar es que se va a juntar con un electrón que esté por ahí cerca, nuevamente vamos a convertir masa en energía, se vuelve a convertir en pura energía en un fotón, y ese fotón sigue interactuando con el medio, ¿sí? Entonces veamos el cuadrito de para qué energía sucede principalmente qué efecto. Fíjense, esta es la energía del fotón incidente,
Y acuérdense que nosotros dijimos que desde que había avanzado la radioterapia, los equipos principalmente trabajaban con energía del megavoltaje, ¿sí? Más o menos por acá estaríamos, más o menos 6 MeV, 4 o 6 MeV como mínimo, estaríamos por esta parte. Entonces fíjense que el efecto Compton es el dominante, ¿sí? Para energías del radiodiagnóstico, que es del kilovoltaje, fíjense que el que domina es el fotoeléctrico, que tiene que ver con esto que hablábamos de las imágenes que se veían también. Ahora, si yo les digo, con una energía de 1 megaelectronvoltio, ¿va a suceder el efecto fotoeléctrico o la producción de pares? La verdad es que sí. Esto es dominante, ¿sí? Es lo que principalmente puede suceder, pero no significa que no pueda haber de los otros efectos también, ¿sí? Principalmente para esta energía casi todo es Compton, pero sí pudo haber efectos fotoeléctricos. Para la formación de pares se necesita mucha energía para que se produzca, para poder convertir esa energía en materia, y por eso la empiezo a ver a partir de los 10 MeV. ¿Sí? En equipos que tienen alta energía se produce este tipo de efectos, por eso esos equipos tienen un adicional que es que, por ejemplo, la puerta, de por sí las puertas de la radioterapia son puertas gruesas y súper pesadas, pero aparte, las que cuando tiene el equipo una energía mayor a 10, tienen que tener también parafina dorada para poder detener los neutrones que se fabrican con este efecto. ¿Sí? ¿Cómo? Para esos equipos Es lo mismo, en realidad, sí, si tenemos suerte, vamos a trabajar con un equipo que tiene todas las posibilidades: electrones, fotones, alta energía, baja energía, todo. Pero son más caros. Entonces, muchas veces solamente cuando trabajamos en un lugar donde tiene, por ejemplo, solo para fotones de 6 MeV y nada más. Depende de lo que paguen al momento de poner el equipo nada más. Todo tratamiento y todo lo mismo, sí, tal cual. Principalmente, cuanto mayor energía nos permite tratar mejor a profundidad. Pero todo se puede hacer con todo. Profe, Sí. una pregunta. Sí. La formación de pares. Sí. Entonces vos dijiste que un positrón, Sí. un fotón interactúa Sí. muy cerca del Muy núcleo. cerca del núcleo, sí. Entonces, como no tiene masa y carga, tiene energía, se transforma en masa y carga, Sí. liberando un electrón y un positrón. Exacto. Y ese positrón, a su vez, entonces, que ya tiene carga, se transforma en energía. Sí. Cuando ese positrón, el positrón va a seguir, o sea, este electrón sale, este positrón y este electrón salen de este átomo. Claro. Ya si nosotros queremos ver solo lo que pasa acá, ahí nos quedamos. Sí. Se formó un electrón y un positrón y nada más. Yo te cuento. Si nosotros vemos el electrón, va a seguir interactuando con el medio. Y si vemos el positrón, también va a seguir interactuando con el medio. Y lo más probable que le suceda a este positrón es que, como en el medio hay tantos electrones, enseguida se va a combinar con un electrón. Claro. Se van a aniquilar las masas Y y se queda va a energía. producir de vuelta un Claro. fotón. Y ese fotón sigue interactuando, con la diferencia de que el electrón va a interactuar dejando parte de su energía y el fotón, como no tiene masa y no tiene carga, interactúa mucho más. Claro. Ok. Gracias, profe. No, de nada. Entonces, lo que veníamos hablando de la intensidad de la radiación, fijémonos, acá tenemos un material, que puede ser, por ejemplo, el paciente o el blindaje, cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos la radiación incidente, hay parte de la radiación que va a ser absorbida por este material y parte que va a pasar por el material, ¿sí? Porque no lo puedo detener, lo puedo atenuar. Entonces, ¿qué significa esto de atenuarlo? Bueno, fíjense, si yo voy a hablar ahora de lo que es la capa hemirreductora, ¿sí? Fíjense que si yo tengo una cantidad de fotones incidentes, al atravesar un espesor de cualquier material, después puede ser de lo que quiera, puede ser hormigón, plomo, el paciente, lo que sea, parte de esos fotones van a lograr interactuar acá. Y parte no, porque como interactúan muy poquito, hay muchos que van a pasar derecho, ¿sí? Sin interactuar. Entonces, si yo de acá cuento 10 fotones y de acá cuento 3, entonces, bueno, acá interactuaron 7, ¿sí? Porque la cantidad de fotones siempre va a ser constante en ese aspecto. Entonces, lo que digo es que la intensidad de la radiación fue atenuada, ¿sí? Porque hay parte de esos fotones que interactuaron acá en el medio, ¿sí? Entonces, la capa hemirreductora obviamente va a ser, cuanto mayor sea la energía de este fotón, necesito que esta capa sea más gruesa, ¿sí? Porque acuérdense que a mayor energía interactúa más en profundidad. Entonces necesito que sea más gruesa para lograr atenuar esos fotones.
Y claro, y también disminuye cuando aumenta el peso atómico. ¿Qué significa esto? Este material, si fuera agua, bueno, tiene un peso atómico, una densidad que no es muy grande. Si lo voy a comparar, por ejemplo, con el concreto o con el plomo. Si en el plomo los átomos están mucho más juntitos. Entonces, obviamente, que si tengo átomos mucho más juntitos, es más fácil que interactúen. Cuanto más dispersados están los átomos adentro, más difícil va a costar que interactúen estos fotones que de por sí interactúan conjuntos. Entonces, cuanto mayor es el peso atómico del material, ¿sí?, menor es el espesor que necesito para que sea mi número. Y esto tiene que ver con el blindaje, ¿sí? Fíjense, bueno, obviamente la intensidad de la radiación, cuando tengo esa intensidad, la mitad de esa intensidad, ese es el punto en el cual estoy hablando de la capa emirreductora, ¿sí? Y esta capa emirreductora me está hablando de también el poder de penetración que tienen estos fotones, ¿sí? Dijimos que cuanto mayor energía, penetraban más en profundidad, ¿sí? Entonces esta capa emirreductora me sirve para definir la energía del material, de los fotones que están incidiendo también. Fíjense, por ejemplo, la capa emirreductora para el cobalto, ¿sí?, son 6,6 centímetros de hormigón, o sea, necesito 6 centímetros de hormigón para atenuar esa intensidad a la mitad, o necesito 1,24 centímetros de hormigón, ¿sí? Fíjense que necesito más hormigón que plomo, ¿sí? Con el plomo yo podría hacer una pared mucho más chiquita, pero ¿qué pasa? El plomo es muchísimo más caro. Entonces, en general, por eso las paredes de los búnkeres de radioterapia son paredes súper gruesas, ¿sí? Son paredes de más de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque necesito atenuar esos fotones que van a salir desde el equipo de tratamiento. Pero no nos olvidemos tampoco que los fotones se atenuaban, pero nunca llegaban a ser cero. Así que esto se va atenuando